Ahí le puse grabar por si acá. Eh, ya, tú decías toda la materia, pero toda, No, no todo. O sea, lo primero que vimos sí lo entendí, ya, pero lo perfecto. demás me costó, me cuesta. Y lo demás, estaría siendo la parte de historia de Chile. Sí, Ya, como desde ahí. ya, perfecto, porque te quedó claro que hemos visto el liberalismo. Sí, eso sí. Ya, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que te Sí, está presentando más dificultad en el fondo, la parte de historia de Chile que hemos empezado a estudiar. sí. ¿En particular algo preciso o es todo? O sea, entiendo, pero es que hay cosas que no entiendo. Que Ya, no. empecemos a picar por eso, ¿te parece? Porque es que yo me puedo largar a hablar y no, ¿cachai? Entonces, dame un tópico, dame un área o un tema, ¿te parece? Y de ahí yo me largo y tú me vas cortando y me vas haciendo las preguntas que necesites, ¿te parece? Ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que sientes que de la historia de Chile que no cachaste nada? Así como mal, lo leíste y no, pésimo. Mm, que no me acuerdo cómo se Ya, llama. parta yo, ¿te parece? Ya. Ya, mira, lo que hemos estado estudiando es principalmente el siglo XIX en el mundo, y siglo XIX entonces partiría de 1800 a 1900. ¿Estamos claros con eso, verdad? Sí. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que se asume? Que tú en octavo finalizaste viendo Revolución Francesa. ¿Te acuerdas Es cuando le... que yo no hice octavo. Estuve como 3 meses en el colegio y después me tuve que salir. Ah, Hice recórchale. Ah, bueno, ahí nos faltó conocer un poco mejor, ¿te fijas? Entonces, mira, resumen del asunto. Pero séptimo sí existe, ¿verdad? Sí, ese sí lo terminé. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que hasta séptimo tú terminaste con la Edad Media, ¿ya? En que había un rey, había un feudo y se asumía todo. Sí. ¿Te acordáis de eso? Rey, o sea, no rey, pero ya señor feudal, rey, y en el fondo, ¿cuál es el concepto? Hay una autoridad que tiene el poder absoluto, y ese poder absoluto no se cuestiona porque viene de Dios. ¿Me sigues ahí? Sí. Ya. Resumen de octavo básico. En octavo básico, esa idea empieza a cambiar, se cuestiona y termina octavo básico con un símbolo súper potente que en el fondo le cortan la cabeza al rey de Francia, que es un rey con poder absoluto divino, como es lo que decíamos en séptimo básico. Ya. ¿Ya? Eso es como lo que hay que, como el contexto que hay que tener. Por supuesto, a no todos los reyes le cortan la cabeza. Y ahí viene el empalme con una de las cosas que estudiaste tú al principio, que es cómo reaccionan los otros reyes. Algunos reyes tratan de eliminar las revoluciones, porque la Revolución Francesa, que es lo que yo te refería, en el fondo marca un tremendo giro en la historia de la humanidad, o sea, cuestionar la autoridad divina de un rey, ¿cachai? Es como, y de ahí hablar de que los ciudadanos tienen derecho. Me escucho a mí misma. ¿Puedes bajar un poquito el volumen? ¿O hacer preguntas? ¿Ya? Ay, sí, gracias, disculpa. Sí, interrúmpeme todo lo que necesites. ¿Ya? Porfa. ¿Y vamos claro hasta ahí? Sí, hasta ahí. Ya, perfecto. Entonces, empezamos primero medio con este contexto de fondo. De hecho, cuando empezamos a estudiar las revoluciones liberales, eso es como la última patita de la Revolución Francesa. Y en el fondo, cómo el resto de los reyes y de los países de Europa asumen este cambio. Asuman que en el fondo ya no vamos a tener un rey absoluto y ese es el otro giro súper potente en respecto a séptimo, octavo, y como es el concepto de entrada al primero medio, ya no vamos a asumir que el poder viene desde arriba, sino que se cambia, se da un giro, una idea que para ti es súper normal. Saber que nosotros, las personas comunes y corrientes, que no tenemos nobleza, realeza, ni siquiera tanta riqueza, tenemos el poder de elegir nuestras autoridades. Eso que para ti es normal, es lógico y casi obvio, fue pero una tremenda revolución en la historia de la humanidad, porque por los 1800 años anteriores, incluso 1900 podríamos decir, no se pensaba así la política, se pensaba al revés y tú asumías la vida como era. De ahí viene la otra cosa que estudiamos y que son las guerras mundiales, que en el fondo ahí se cuestionan otras cosas. Y sobre todo con la Primera Guerra Mundial desaparecen ya como los últimos grandes imperios.
Y queda un restito de eso con la expansión colonial europea. Ya, estaba saludando a mi hijo por si acaso. eh, que en el fondo es como, es- ya no, el poder no está en los reyes, pero sí como en el hombre blanco, civilizado que ha desarrollado la revolución industrial. ¿Hasta ahí me sigue, Aileen? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que no le haya quedado claro? Está ahí no. Ya. ¿Hasta ahí no Ya queda entendí. claro o sí queda claro? Ya, claro. Ya. ¿Alguna duda de ese proceso hasta ahí? No, de ese no. Buenísimo. Entonces, De ese no. ya, me hacen la pregunta, me interrumpe nomás, ¿ya? Ya. Me manda el dedito la pregunta y yo me detengo. Entonces, ese es el marco del mundo. Y este cambio político, además, tiene como otra patita, van juntos, todo esto va junto, es una licuadora, entonces estamos separando las ideas. En paralelo, ¿por qué se empezó a cuestionar tanto la política y la autoridad y esas cosas? Porque también se instaló otra idea, que es otra de los ejes de lo que se estudia en octavo básico, que en el fondo es una revolución a nivel del pensamiento, que básicamente, poniéndolo muy, muy en sencillo, ¿qué es lo que rescata del ser humano? Rescata la idea de que somos seres racionales, es decir, usamos la razón, el cerebro siempre lo usaron, pero en el fondo se plantea otra idea, que es que tú, a través de tu razón, de tu pensamiento, tu mente, tú puedes estudiar la naturaleza y cuestionar el mundo como tú lo conociste. En el fondo no tienes por qué bancarte la vida como te tocó, sino que tú puedes estudiar desde las leyes de la naturaleza, por ejemplo, cuestionar la idea que, de nuevo, para nosotros es lógica, o por lo menos súper asumida, ya nadie lo cuestiona tanto, que la Tierra gira alrededor del Sol, que como son verdades asumidas, pero en el fondo todo esto fue un cambio, y así empezar a estudiar la ciencia. Entonces, esa idea nos saltamos octavo básico y empieza como a estudiarse filosofía, ciencia, de todo lo que, en el fondo, como todo lo que tú tienes que estudiar en el colegio, esas ciencias empezaron a desarrollarse a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, y el XIX ya revientan. Y va en paralelo con todo esto que hemos visto de la política. Y hacia el siglo XX, eso va a tener así como la guinda de la torta con la revolución industrial. En el fondo, y por eso, ¿te acuerdas que un concepto clave era la idea de progreso? La idea de progreso decía que el ser humano va a alcanzar su máximo potencial usando su racionalidad, su cerebro y inventando cosas, y de hecho les resulta. Y por eso ahí entendemos por qué el hombre blanco, europeo, civilizado, se siente con derecho de conquistar o tomar posesión de África y demás. ¿Hasta ahí me siguió? ¿O se interrumpió algo por el audio? No, sí escuché bien. Ya, buenísimo. ¿Duda, consulta? No, de eso no. Ya, buenísimo. Ahora, eso está pasando en, comillas, el mundo, pero sobre todo en Europa Central. Y de nuevo hacemos el enroque con octavo. ¿Qué es lo que está pasando en el resto del mundo? Asia no es tema, porque en el fondo, como siempre, ha sido una relación media utilitaria hasta ese momento. Entonces, como que era, si son raros. ¿Cachai? Y aquí es donde se hace el empalme con lo que hemos estado estudiando, que la dificultad que se presenta, porque como yo les expliqué por ahí en un video, va como en paralelo el currículo de primero medio. Yo antes lo separaba, pero igual se enredan, entonces ya prefiero como darme el tiempo y analizarlo como despacito. Mientras en Europa, mira lo que está pasando. Cuestionan a los reyes, hay revolución científica, después revolución francesa, después revolución industrial. La pregunta que se hace, y que es la idea que tú entiendas, y que cuesta N, de hecho en la universidad nosotros también teníamos que hacer esa idea, es pensar qué está pasando en el resto del mundo, entiéndase a América. Pues eso es el resto del mundo, para el siglo XIX y para lo que estamos estudiando. Y en América, y de ahí es el empalme que como que te decía que hacemos con octavo, estamos en plena época colonial. Y eso es lo que la tercera pata de lo que se estudia en octavo básico, que es que América está siendo gobernada, principalmente América Central hacia abajo, por precisamente España, que tiene una monarquía absoluta, que no te preguntan si tú quieres ser colonia, tú eres colonia y da lo mismo. Y de hecho los que tienen el mayor poder son los nacidos en España, y hay instituciones, y esas instituciones no se cuestionan, y estamos hablando de poco más de 200 años de historia. Entonces, partimos primero medio, asumiendo esta realidad, que mientras Europa está cambiando así, pero intensamente, súper rápido, súper profundo, súper todo, América sigue siendo territorio colonial. Con lo bueno y lo malo que se implica, principalmente lo malo que es como que se queda
atrás, o sea, no tiene derecho a industria propia, no tiene derecho a elegir sus autoridades, olvídate de cuestionar la autoridad del rey, o sea, el rey jamás, ningún rey español jamás visitó América y te tenía que bancar el rey y da lo mismo. De hecho, tenía una sociedad sin derechos, era como bien potente. Entonces, así se parte primero medio, con América siendo una colonia de, en este caso, de España, y no se analiza tanto porque como que es muy lejos y como que no es el enfoque. ¿Y qué pasó con Norteamérica? También es territorio colonial, en parte de Francia, en parte de el Reino Unido, y sería. ¿Hasta ahí me siguió? ¿Duda, consulta hasta ahí? No, hasta ahí Ya, no. buenísimo. ¿Se entiende como el panorama general? Eso es primero medio, al principio, principio. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, la primera unidad te parte contando qué es todo lo que está pasando en Europa. Revoluciones liberales, tenemos reyes, ok, ya no tenemos reyes, no sé qué. Y América, ¿qué está haciendo? Igual que hermano menor, así, guau, mirando todo lo que está pasando. Porque recuerda que estoy pensando en la América española principalmente. Está viendo, y tú, como te digo, yo siempre lo menciono en clase, y es como una clave para entender como mejor lo que está pasando. Imagínate que el mundo no es como tú lo conoces. Nosotros estamos acostumbrados que tú eliges las autoridades, que tú opinas, tú cuestionas, tú tienes derecho, te respetan o tratamos de como ser lo más respetuoso y escuchando y esas cosas. Y es un mundo totalmente contrario a eso. Entonces, en América, imagínate cuán potente era la situación colonial, estaba prohibido que llegaran los libros que inspiraron a los europeos. Todo esto de la ilustración, de la racionalidad, de la ciencia, cerrado. Y entonces ahí enrocamos con la segunda unidad, que es cómo todos estos cambios que ocurren en Europa empiezan a llegar lentamente a América. Hasta ahí, ¿duda, consulta? No, ¿cómo es eso? No entendí. Ya. No entendí. Entonces avanzamos súper rápido. Y ahí entonces, por eso estudiamos o repasamos la independencia. ¿Ya? En el fondo es como aplicar el liberalismo acá. Y ahí viene la parte mística, porque en el fondo nos independizamos, dijimos, guau, somos como los europeos ahora, 1818, se fin, 1823, y viene el tema, pues, ¿cómo nos organizamos finalmente? Ya que somos independientes, bueno, entonces ahora organicémonos. ¿Y cuál es el único acuerdo que tenían? Que lo mencioné por ahí, que era, el libro no es muy bueno para entender esta parte. Tenemos un país independiente, tenemos nuestra bandera, nuestro himno, qué sé yo, y ahora ¿cómo lo hacemos? Y ahí focalizamos en Chile. La primera etapa es 1833 aproximadamente a 1831-1861, que es lo que se llama la República Conservadora. Antes de eso, otro acuerdo que tenían los chilenos era, ok, vamos a ser independientes, pero de ahí la pregunta es, ¿vamos a ser federal como Estados Unidos, Argentina o Brasil? Después, o México, vamos a tener, ¿qué tipo de congreso vamos a tener? ¿Con una cámara, dos cámaras? ¿Vamos a tener regiones? ¿Vamos a tener estado? ¿Cómo se va a llamar? ¿Quién? Entonces, entre medio hay unos detalles, que hay guerras civiles, hay distintas constituciones, hasta que, ¿te acuerdas de un personaje clave como en el orden y estabilidad de Chile? Por esas cosas de la vida. No. Ya no hay problema, no se preocupe. Está el famoso Diego Portales. No hacían acordarme los nombres o No de se la preocupe. fecha. Sí, yo soy terrible con las fechas, de tanto hablarlo y enseñarlo uno se va aprendiendo por si acaso. Es una muy buena técnica de estudio, trata de explicarle algo a alguien. Siempre es más fácil acordarse. Entonces, está Chile recién independizado en una crisis económica del terror, porque la independencia también fue una crisis económica, y viene este famoso Diego Portales que dice, ¿sabe qué? Ya, paremos de ensayo constitucional y no sé qué. Y en el 1833, por fin, ya la constitución que va a durar hasta 1925, en que se establece un presidente que tiene mucho poder, que tiene mucha autoridad, que Chile va a ser una república unitaria. Esa es la famosa República Conservadora, 1831-1861. Esa república entonces establece que el presidente va a tener mucha autoridad, que Chile va a ser un solo país, que va a tener un congreso, etcétera, 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 y va acompañada de un orden en las finanzas. Pero de ahí viene el siguiente periodo de la historia de Chile, que es lo que le hemos dado un poco más de tiempo, que es de 1861 a 1891, y fíjate que ahí enrocamos al tiro con lo que está pasando en Europa.
que es lo que está pasando en Europa, se está expandiendo, y en Chile entonces ya tenemos orden político, ok. Le empezó a ir bastante bien económicamente al país porque se ordena, se estabiliza, y viene otra pregunta, que es cuáles son nuestras fronteras, porque así como Chile se ordena y se tranquiliza, entre comillas, a los otros países también le pasan y empiezan a preguntarse, ¿será necesario que tengamos estas fronteras? ¿O podemos analizarlas, podemos revisarlas? Hasta ahí. ¿Duda, consulta? No, Hola, estoy. profe. Hola, Capo. ¿Qué cosa, Eli? Perdón. Voy a estudiar tarde. No entendí. Ya, buenísimo. Oye, Gabo, estamos haciendo un repaso de, ¿Ya? o explicación como más tranquila de lo que hemos estado estudiando, ¿ya? Ah, ya. Vaya interrumpiéndome y haciéndote las preguntas. Ya. ¿Segura, Eileen? Ya, ya. ¿Que vamos bien? Sí, sí, sí. Ya, entonces, ¿Hasta ahí? Sí. ya, perfecto. Hasta ahí, si te fijas, ya avanzamos de la unidad 2, que es como cómo ordenar y estabilizar a Chile, luego de la independencia, y ahí viene la 1831-1861, la República Conservadora Autoritaria, que le llaman. ¿Por qué se llama así? Porque en el fondo se ordena como bien dicho a Chuleta, a la fuerza. Ya, este es lo que Chile va a hacer, y no otra cosa. Y de ahí viene en 1861-1891 la famosa República Liberal, cuya primera pregunta es, ¿cuáles son los límites de Chile? Tanto internos como externos. Y entonces por eso estudiamos las guerras. Mira, el siglo XIX fue como muy agitado para Chile, porque tenemos las primeras Fue guerras. cuático. Sí, fue cuático, bien Gabo. Tenemos las guerras, tenemos la ocupación del territorio, la exploración del territorio, porque era como, ya, qué habla, tendalá, no sé qué, la independencia, y después como, así como preguntas tan simples como, ¿cuáles son los recursos naturales que tiene Chile? Ya, en el norte está claro el salitre, que de hecho después por eso hay guerra, pero hacia el sur se asumió el territorio, y por eso ahí es donde contrataron a los científicos. También se dieron cuenta, oye, como que vive poca gente en el sur, entonces empezó la ocupación, primero tratando con chilenos, que no pescaron mucho, hay que decirlo, y de ahí donde se llama a los alemanes, a los yugoslavos, como esa fue otra clase. Hasta ahí, ¿dudas, consultas? No. No. ¿Seguralas? ¿Seguralas? No hay Todo ninguna claro, pregunta todo claro. idiota, no hay ninguna mala pregunta, de hecho, si me hacen preguntas, yo ahí voy profundizando. ¿Cómo está, profe? Bien, Gabito, con un poco de tuto, pero bien. Y aquí En la casa de los Simpsons. obvio, siempre producción. Oye, Loquillo, ya, que esta cuestión avanza muy rápido. Es horroroso cómo se va el tiempo. Entonces, aquí empalmamos con la tercera unidad, que es como en el fondo ya, está ordenado Chile, no sé qué, y entonces le llegan las guerras. Hay una guerra que no se menciona, que es la famosa guerra contra España, que España, en 1861, ya había pasado todo el rato de la independencia, España dice, uy, como que me deben un impuesto, y le declara la guerra primero a Perú, y después Chile, porque es como van y vienen. Y entonces acá aterrizamos a la ocupación del territorio, a la exploración del territorio, y hasta ahí que hemos pegado. Eso es como lo que está pasando. Ahora, en paralelo, se está explorando el territorio, tenemos las únicas 3 guerras que ha tenido Chile en el siglo XIX. El siglo XIX es terrible, es terrorífico. También entre medio, para que hagamos la Sí. conexión con la realidad, hay pandemia, todo pasando. Pero también gracias a que Chile va ganando territorio, tiene cierta estabilidad económica, se produce un desarrollo intelectual que había empezado en la República Conservadora, pero en la República Liberal ya como que florece, porque hay muchas escuelas, hay universidades, no tantas, pero hay universidades, llegan harto extranjeros, eh, ¿qué más? Bueno, llegan estos extranjeros que de alguna manera los mencionamos en algunas de las clases que le envié, Claudio Gay, Andrés Bello, Domeyko, los hermanos Filippi, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que también tratamos de analizar es que, de nuevo, así, toda América Latina mirando así, pero impactado la revolución industrial que está ocurriendo en Europa, y aquí es donde vamos conectando un poquito. Y Chile entonces dice, bueno, está bien que tengamos recursos naturales, tratemos de que lleguen estas industrias maravillosas, hermosas y todo eso a Chile. ¿Y qué creen ustedes? ¿Resulta o no resulta?
¿Qué cosa? Que Chile dice, bueno, sumémonos a la revolución industrial, ya que tenemos nuestro primer intelectual, estamos explorando el territorio. ¿Resulta o no sumarse a la revolución industrial? Más o menos. Más o menos, porque en el fondo ahí, y eso, como dicen de repente, no sé si han visto, pero dice cambios y continuidades, que es una gran continuidad o algo que no ha cambiado casi nada en la historia de Chile, es precisamente que la economía chilena, por mucho que se ha tratado de tener industria, no ha logrado tener industria propia. Industria me refiero a como que las cosas que tú usas, por ejemplo, ya no sé, estos lentes, esta Polar, estos audífonos, se ha hecho ojalá en mayor parte en el país. Eso jamás ocurrió. Y de hecho, eso es lo que yo les decía como una constante histórica en la historia de Chile. ¿Cómo, en qué se ha basado la economía chilena? En mandar productos de materias primas, que se llama, que en el fondo significa materiales que se van a usar para elaborar ya como más definitivamente el producto. Por ejemplo, materia prima de los lentes, plástico, o metal, o de mi computador, cobre. Y se lo envía a otro que sí tiene industria, que lo puede procesar, y entonces me va a devolver algo súper producido, súper tecnológico, y voy a pagar el quíntuple de lo que valía. Eso es como algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de Chile y que es lo que están estudiando en segundo medio. En algunos momentos se trató de cambiar y bueno, chicos, adivinen, ¿resultó o no resultó? No, no No, resulta. no resultó. No. ¿Por qué ¿Ya? no resultó ni ¿Por siquiera? qué no resultó? Porque desde tiempos coloniales, aquí la Lucy me pregunta, ella es la Lucy, me pregunta, ¿por qué no resultó? Porque aquí nos pesa el pasado colonial, que en el fondo, cuando éramos colonias de América, que esa otra de las discusiones que había en la independencia de Chile, desde que éramos colonia que estábamos mandando materias primas. Y cuando nos independizamos mandamos materias primas, y cuando se estabilizó la república mandamos materias primas, y adivinen ahora qué seguimos mandando. Materias primas. Aplausos para ti, muy bien, seca, seca, seca. Ahora viene preguntas, consultas, detalles, algo que no le haya quedado claro, que le haya quedado volando de alguna sesión, Mami, de algún mail. no sé. Me pidieron A colación. mí me quedó todo claro. Ah, seco. Pero siempre hay Sí, algo, sí entendí. siempre hay algo que queda volando, alguna duda, consulta. No, es que yo entiendo así cuando me explican, a mí me cuesta cuando manda los videos, o sea, no sé Sí, cómo no, me sí te cuesta. entiendo. Sí te entiendo, te entiendo. No se preocupe, para eso estamos haciendo esas sesiones y voy a tratar Claro. de alargarme un poco. Oye, pero, a ver, ¿queda claro este pensamiento paralelo? ¿O estas líneas de tiempo paralelas que se están haciendo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Puede ser? A mí me quedó claro. Buenísimo. Entonces, ¿hasta dónde estamos ahora? El Zoom y la evaluación que hicimos son tres grandes cosas que están pasando en Chile, o sea, estaban pasando en el Chile del siglo XIX, se entiende, ¿no? Porque el Chile del Sí. siglo actual es terrorífico. ¿Qué es lo Sí, que, sí. de qué se trataba la última unidad, que es la que cerramos? Es ocupación y exploración del territorio, guerras, y Gabo, ayúdame el tercer tema, ¿te acuerdas? ¿Y no eran las exploraciones? Exploración y ocupación, Sí. las La guerras, exploración de los europeos que venían como a investigar la fauna y la flora, y la ¿sí? ocupación de la Araucanía por los españoles. Y había, ¿cómo por los españoles? Ah, por Los los... los chilenos, po. Oye, eso, buena Gabo, me acordaste de eso. ¿Han escuchado ustedes de repente en las noticias, cuando salen noticias, valga la redundancia, de, por ejemplo, conflicto en el territorio mapuche? ¿Se han fijado eso cuando Sí. ya? Hay mucho de lo que ellos argumentan, que es como la causa de las dificultades y del conflicto que se tiene hasta el día de hoy, porque hay que asumir lo que sí es un conflicto y una cosa por resolver. Gran parte de lo que ellos señalan, como las dificultades que tienen, que les quitaron las tierras, que están en otros lugares o que han habido muerte, se refieren a este periodo de la historia, porque aquí enroquemos un poquito con lo que hablábamos al principio. En esta época, no solo los europeos se creían super mega superiores por ser blancos, civilizados y demás, ese pensamiento llegó a todo el mundo. Y cuando ustedes si llegan a escuchar o ven en la noticia, incluso TVN, si pueden verlo, yo lo voy a tratar de ver después como desfasado, salió no un documental, pero como una serie chiquitita que se llama Walmapu, que en el fondo van actores y no sé qué, o gente, y como que recorre ahí,
Y ellos van a decir, ustedes se van a decir que, van a escuchar que de repente nos quitaron las tierras o nos engañaron. Y eso sí es verdad, porque pasó. ¿Por qué? Porque no es Claro. porque eran malos, comillas, sino porque la mente del siglo XIX vio a esas personas que no tenían industria, que vestían diferente, que vivían demasiado conectados a la tierra y demás, es como inferiores, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, que es lo que estaba pasando en África al mismo tiempo, como esclavizables. Entonces, cuando ellos cuentan de que, no sé, pues, le ponían un papel en blanco y lo hacían firmar, eso pasó 1000 veces. O, por ejemplo, no sé si, creo que salí ese detalle y lo mandé por ahí en alguna clase. Hay un documental así, que a mí no me da la guata para verlo, que se llama Zoológicos Humanos. En Europa, en el 1900, Ah, creo que sí lo mandó, pero no lo vi. no, es del terror. Y ahí viene toda la extinción de los cahuéscar, de todos esos pueblos originarios que se extinguieron, que los cazaban como animales. Y eso es como una parte de la historia bien terrorífica. Así que eso, gracias, Cabo, por Claro. acordar de eso. Dudas, consultas, comentarios. No ninguno. Ah, buenas noches. Está bonita la línea del tren. Oye, a propósito del tren, me acordaste. Sí, Buenas. una foto allá en el muelle. En esa época cuando andábamos en tren. Oye, Cuando andábamos. el siglo XIX, uno de los grandes inventos y cosas súper potentes que El llegaron, ferrocarril. el ferrocarril, pues de hecho en Chile. Aumentó el comercio de una forma tremenda. Y lo grabé por ahí en un video de sexto básico. Chile, dentro de las cosas como que trató de invertir harto para sumarse al progreso, a la idea de progreso, es precisamente construir harto tren en el territorio chileno. Y yo Como creo que el ferrocarril que está ahí en la Quinta Vergara. por ejemplo, acá en Valparaíso, cerca mío, acá en la Tornamesa, el ferrocarril había, usted sabe que ahí funciona a medio morir saltando. Hay uno que conecta Arica con La Paz, que es la capital de Bolivia. Hay otro Sí. ferrocarril que era buenísimo, que iba desde los Andes hasta Argentina. Y así un montón de otras líneas ferroviarias. Claro, Entonces, súper imagínate, largo. es lo máximo. Si Chile debería tener ferrocarriles. Sí, una vez que fui a los Andes, nos pusimos a escalar la montaña y ahí nos quedamos con la vía del tren. Sí, pues, sí, es maravilloso. Yo amo el ferrocarril, debería existir el ferrocarril. Bueno, un poco contaminante, pero hay Sí, tecnología para que no pero contamine tanto. claro. Ya, Aileen, ¿dudas, consultas? No, me quedo así, sí entendí así. ¿Segúralas? Sí. Pero algo así que no hayan como de la vida o del comentario histórico. No. ¿Películas que hayan visto? ¿O chistes fome? Película, No veo no Sí, sé. yo tampoco veo películas. Ya, entonces, ya. Ya dije el señor Zorro ya. Oye, cerremos con chistes fomes. ¿Algún chiste fome que quiero contar? Para ya relajar un poco las neuronas. No sé, es que estoy concentrado porque estaba componiendo una canción. Una canción. Ay, sorry. Qué Sí, intelectual. era un corto. Qué burgués, qué burgués. ¿Te acuerdas cuando estuvimos No, con en serio estaba haciendo una canción. Buenísimo, por eso aprovechar bien el confinamiento. Sí. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la cultura burguesa? Igual es un privilegio, como poder dedicarnos a aprender, a resolver dudas y eso. Yo tengo un dato nada que ver, pero ¿Ya? la música clásica, la que le llaman la de Beethoven, la de Mozart, la de Chopin, se llama barroco, no se llama música clásica. No me lo... ¿Y por qué le... ¿Estás seguro que es barroco? No. La música clásica, otro proceso de la música, es como otro tiempo. Sí, pues el El siglo barroco XIX. se llama. ¿Estás seguro que es barroco, Gabo? Sí, se dice Porque, barroco. La música clásica es otro tipo de música. porque barroco es Vivaldi, Claro, el invierno de Vivaldi y todo eso también. Bach. Se le llama el barroco. Bach. Sí. Oye, a propósito de eso, de la música clásica, precisamente, parte del siglo XIX, que cambia la forma de hasta entender la música, el arte, Claro, todo pasando en el música siglo tonal. XIX. Muy bien, señor. Oye, no, sí, de verdad, todo pasando, el siglo XIX es un siglo bien, bien Bien potente, interesante. Tiene varias cosas. es que pasan demasiadas cosas, pasa demasiado, y hicimos el Sí. mega resumen de la vida, o sea, imagínense que en el siglo XIX faltaba un Podemos hacer un resumen del siglo XIX así en un cuaderno. No, mentira, en el cuaderno me, ni te alcanza.
me echo de menos una pizarra, se la llenaría de cosas. Claro, una pizarra así como de Una, 80 pulgadas. una power. Oye, pero imagínate que en el siglo XIX se descubre un quinto continente que faltaba, Oceanía o Australia. Ah, sí, Así de power el siglo XIX. sí. Enredado como él solo, pero poderoso. De hecho, Claro. a ver, Cabo, el rey del dato. ¿Para qué se usaba Oceanía? O la actual No Australia. sé, Era una cárcel. Ahí enviaban a ¿en los... serio? Sí, era usado para dos cosas en verdad. Era cárcel y era reformatorio para los presos. Era, Cuático. el reformatorio para presos y segundo uso era para la ganadería. Ah, acá, Igual que en Chile también se imita esa idea con la isla de Pascua. ¿Para qué era usada la isla de Pascua? claro. Para cárcel, para ganadería y Lo también, mismo, pero más barato. sí, pues una versión cínica del asunto. Y también para ¿cuánto se llama? Para el leprosario. En Chile hubo lepra y entonces también se usaba como hospital para enviar a la gente con lepra. El siglo XIX, ¿no? Entonces Sí, tiene sus cosas. tiene sus cosillas loquillas. Ya, pues, oye, en serio, pero algo que les quedó dando vuelta de otra clase, de algún correo, de algún docu. Mm, 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 ¿Mm? me acuerdo que había una duda que nunca pudimos responder, que fue la primera clase de historia que tuvimos presencial. ¿Ya? ¿Cuál fue? No, ahora estoy tratando de acordarme de la pregunta que le había hecho. Porque fue como hace 3 meses la pregunta, entonces. Sí. Oye, a propósito, cumpliendo con mi palabra, vamos a hacer esto de preguntas y respuestas, comentarios un poco más seguido porque como ven, está más civilizada la situación en mi casa, por lo tanto es más posible. Entonces, Claro. no, es que al principio era un desastre. Entonces, la idea, Gabo y Aileen, y compañeros todos, es que vayan pudiendo hacer un registro de sus dudas. Yo sé que el método sincrónico no es tan funcional siempre, pero en el fondo también va generando estas posibilidades de conversar sobre cosas que en teoría te están dando vuelta o ciertamente tienes una aproximación, conoces un poquito, ¿ya? Entonces, si usted queda con la sensación de que entendió poco, nada o dudas, las anota y me invaden. De hecho, a mí Y claro, me acomoda este estilo de como pregunta, respuesta, comentario y demás. ¿Ya? Así sí, que es bacán. mientras más preguntas tengan, mejor. Porque como ven, Es mejor. tengo una capacidad de dispersión bastante poderosa. Claro. ¿Qué suena? Como el El timbre pad de... del teclado. Ah, estupendo. Sí, lo Pregunta... estoy haciendo en el teclado. Ya, bueno. Pregunto yo, Aileen. mm. No escuché nada que dijo porque justo me habían llamado. Ay, sorry. Ya, no te preocupes. ¿Qué? Ya, pregunto yo, Aileen. Ay, ¿por qué a mí? Porque de pura mala onda, porque estás con un cuadrado negro para sentir que estoy hablando con un ser humano. Ah, es que no Eh, tengo ah, foto negra. Voy a cambiar la foto ahora. Voy a cambiar la foto, permiso. sí, ya. Dígame un gran cambio que ocurrió en el siglo XIX. Mm, Chamuye, chamuye. Tírese. cambios que hay en mí. Así como... Ya, pues dale. Algo importante que haya pasado en el siglo XIX. Mm, la guerra del Pacífico. Bien, ¿por qué? Muy bien. ¡Ting! Espérate, ¿dónde está el aplauso? Ahí está, el aplauso. Ya, ¿por qué? Cuénteme. Buenísimo. Porque Chile se achicó. no, No, a ver. ganó territorio. Pero estupendo, en llamas. ¿Qué territorios? Em, que, es que, a ver, Del norte o del sur. Yo te tiro ahí un salvavidas. Ya volví, profe. Ya volví a cambiar la Bueno, foto. en llamas el universo. Sí.
territorio del sur, ¿no? ¿Segura, segura, segura? ¿O perdió ese territorio del sur? ¿Lo cedió? Y que no, que había no, ¿Te acuerdas que la guerra del Pacífico, contra quién fue? Contra el Pacífico. no, Con- esa Ganó guerra fue territorio no, ¿Contra quién fue? ¿Contra quién peleó Chile? Por segunda vez. contra. No, Contra, estoy respondiendo Lele. contra Marte. Contra Venus. ¿Puedo responder yo? No. Y después me hacen otra pregunta. Quiero responder. Ya, Wiley, vamos, vamos, niña del fondo negro. era contra, esa guerra fue contra Perú y Bolivia, ¿no? Y entonces, ¿dónde adquirió territorio? Aplauso para usted. Ay, profesora, no me acuerdo dónde está Perú y Bolivia. Bueno, eso Soy es, lo, muy mala. eso es lo que usted va a tener que repasar para la evaluación que me debe. Recuerda que entonces es precisamente contra Perú y Bolivia. Le gana Perú y Bolivia, gana esa parte del territorio, pero, Pero Gabo, Perú ¿cuál y parte Bolivia, del... ¿Qué cosa? ¿a qué? Bolivia, Perú. Ay, ¿dónde estaba? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué había? Porque ganó también territorio, pero cedió algo. Exactamente. Y el Gabo nos va a decir qué parte del territorio pierde o cede, que es el concepto técnico y más adecuado. ¿Qué cosa? ¿Quién a quién? ¿De En quién? la guerra del Pacífico. Sabemos que entonces, como muy bien dijo Aileen, gana gran parte del territorio norte, la actual, básicamente el Ah, norte de sí. Atacama, Gana la región que ahora se trapa acá. Parinacota. Y, ¿cuál Antofagasta, pierde? pero le cede parte de la mayoría de la Patagonia Argentina. La guatita que está en la Patagonia, ¿no es cierto? Sí. Ese fue un tema, pero así súper potente. ¿Usted hubiera cedido la Patagonia? La pregunta inútil de siempre. No sé. Prefiero más el sur, más lindo el sur. Es complicado porque ahí se mandó una misión científica y dijeron, no, si de ahí en ese territorio no hay recursos, y después descubrieron oro y petróleo, ¡bravo! Claro. Miren, ahí estaba lleno de oro. Pero la duda es, ¿había alguna posibilidad de abrir otro lado donde andar peleando la guerra? No, para que ya están más jodidos. ¿No? Lo hubieran hecho pedacitos. Sí. Muy bien, buena musicalización del asunto. Ya, Gabo, Te dije para el tema. oye, Gabo, cuénteme, ¿por qué fue tan importante la idea de progreso? Hombre en En llamas Europa, obvio. en Europa. ¿Por qué fue tan importante? ¿Puedo explicar así cómo empezó también? ¿La idea de No me quiero progreso? la cosa. Ujú. Obvio. Ya. Ejemplo, con toda esta teoría del darwinismo, la gente se empezó a sentir superior, o hasta también entre razas, entre los blancos, de color, y el ser humano pensaba siempre en ir más allá, en como ir superándose a sí mismo. Y por eso como que los motivó de alguna forma, se puede decirlo, a crear más avances tecnológicos, nuevos partidos políticos, conquistar nuevas zonas, revolucionar todo en realidad. Perfecto. ¿Y por qué progreso? ¿Por qué podría haber sido idea de razón? ¿Qué onda ahí con esa palabra? Esta es la pregunta maliciosa. ¿Por qué progreso? Porque por eso, Progre- a ver, deje ir a Wikipedia y vuelvo al No, no, tiro. no, oye, no, pero Gabo, ¿qué es progresar en la vida? ¿Cuándo tú progresas en la vida? ¿Cuando empeora tu situación? Cuando uno de alguna forma va avanzando, mejorando. Exactamente. ¿Te acuerdas Por que eso yo se le te llama el progreso indefinido, porque de esta forma iban evolucionando, pero también estaban ejemplo, ¿no? Como la avaricia en los poderes también aumentaban.
Claro, y esa, fíjate tú que la idea de progreso va a empezar como a cuestionarse con la Primera Guerra Mundial, pero ustedes van a terminar primero medio con todavía la gente creyendo en la idea de progreso. ¿Cuándo crees tú, Gabo Ailín, que termina la idea de progreso? ¿Con qué se muere así ya, a la vez? Yo creo que en el. Yo creo que como- yo creo ¿Con que a mitad qué? de la Primera Guerra Mundial ya se fueron ya. ¿Seguro? Que pensaron que, no sé. La idea de progreso muere con la Segunda Guerra Mundial. Ah, chuta, son cabeza dura. ¿Sabéis por qué o no? No, es que lo que pasa es que, acuérdate que la idea de progreso confía profundamente en la razón humana y en la Sí, ciencia. Y si tú lo piensas, ustedes lo piensan, todos pensamos, en la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra tecnológica de la historia de la humanidad. claro, O sea, de hecho, los aviones, todo eso, pero se inventa una cantidad de cosas súper entretenidas. Hay unos documentales claro. demasiado ñoño que muestran como la historia de la aviación, igual que los Los autos, del Discovery Channel, o sea, y los de National ya, así, al infinito. Y, por ejemplo, la claro, tecnología de los autos avanza, pero de una manera impactante con la guerra. Entonces, ahí la gente dice, claro. pucha, la guerra igual fue mala, pero mira cómo avanzamos. Pero mira, tenemos de todo, tenemos barcos, mira, De ¿no? real, o sea, la tecnología de los submarinos, de Claro, los dirigibles, ¿hay cachado esos que son como los sí, dirigibles? Gracias a la Primera Guerra Mundial. Entonces, hasta ahí como que había cierta justificación, pero viene la Segunda Guerra Mundial, y aprovechemos de avanzar un poquito, y toda esta como justificación se va a la punta del cerro porque en el fondo viene todo el tema de los nazis, que científicamente claro, van a empezar a matar gente. sí, Y de hecho, lo hacían esa, jabón. entre otras cosas, terrible, o experimentos así, pero Claro, atroces. Entonces, y ojo con esto, y aquí donde se me cae todo mi discurso de educación. Hay gente que dice, no, es que la gente hace cosas malas porque le falta educación. ¿Has escuchado eso? ¿O tú, Eileen? sí. El ejemplo cuando dicen los viejitos, no, los ladrones roban porque no tuvieron buena educación. Y eso con el régimen Puede nazi. ser, puede ser de alguna forma cierto, pero el 90% mentira. No sé, puede ser 50-50, pero así como mucha gente de los nazis a propósito de música, de arte, de ciencia, eran tipos Claro. así, pero con una cabeza, con más estudios de Eran lo que jamás. inteligentes, claro. No, Eran criminales, en fin. de hecho, probablemente tú la viste, Gabo, esta famosa película La lista de Schindler. ¿La viste? Yo me Me leí ha el costado encontrarla, profe, porque creo que una vez la vi, pero hace mucho tiempo, y me enteré que esta vez la agregan en Netflix. Ah, la Eileen dijo que la vio. No me leí el libro. Ah, lo Que lo- leíste, seca. Uy, muy Bueno, bien. ¿Te acuerdas que había un personaje que era malvadísimo, así, pero malo, malo, malo? no me spoileen, Pero que era, ya, pero si no lo vamos a spoilear, pero que me era salgo de la concertista, reunión, me voy. que era, que era concertista de piano, ¿te acuerdas de ese detalle, no? Sí. No sé, yo vi el pianista. Ah, bueno, ese es otro ejemplo. Oye, pianistas, ya son las 10:50. Ya, ¿seguro que no tienen dudas? ¿La No, última duda? ¿Aileen? Ya, quedé bien. ¿Qué? Pero Gabo, no escucho. ¿Qué cosa? No te escuché. Que había un pianista. Quedé bien. Ya, quedó bien. Entonces, porfa, vamos a hacer estas conexiones más seguido. Y recuerda que la idea es como que vuelquen todas sus preguntas para no ser un monólogo, sobre todo con cuadros negros o con fogatas. creo que la canción que está cantando su hija era una de unos zombies, parece. Somos fanáticas de Sí, 31 minutos. sí, esa. Yo también la escuché. 31 Escuchaba el minutos. hijo del David Natán. Tipo. Ya, entonces chicos, para la próxima, por favor, seres humanos, bañaditos, peinaditos, mire, yo hasta me puse perfume. Preguntas, Profesora, comentarios. cuando me Sí, metí, Belén. recién había despertado. ¿Cómo? Cuando me metí, recién había despertado. Ah, o sea, ni hablar de activar la cámara. No. No, yo sí no estoy con tan mala cara, pero no estoy peinado. Tengo demasiado pelo, así que estoy Ah, demasiado chascudo. y ahí, mira, yo sí tengo el pelo del infinito.
Bueno, niños, eso. De todas maneras, igual voy a subir esto a YouTube, pero le cuentan a sus compañeros que se perdieron la mejor clase del universo y junten sus dudas, preguntas, comentarios, películas y demás, porque, como les comentaba, vamos a hacer esto un poco más seguido. ¿Ya? Ya, profe. ¿Todo bien? Aplauso para ustedes. Bravo. Aplausos. Un aplauso. Ah, ¿dónde está el mono allí? Ya, ahí está. Voy a Aplauso. poner. No, eso no es. Es. Bueno, dedito arriba para mí. La Lucy se portó bien. Que estén súper bien. Abrazos. Y el perrito igual. Oye, Quedando sí, se están tiempo. comportando esta gente. Muy bien. Ya, chiquillos, Ya, el profe. gusto de verlos. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.